¿Qué sucede? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Martín y les voy a hacer la explicación, una cortita, estoy acá en la cafetería. Y voy a hacer la explicación de cómo empecé a entender de que la resurrección de Jesús literalmente tiene que ver muchísimo con la destrucción de tu vieja identidad. Si bien hay una parte importante que es hablar de la historia, de lo que pasó, de lo que sucedió, cómo fueron las cosas, hay un punto que hay que destacar, que es obviamente quizá la predisposición o la forma en la que cada uno ve el contexto. Entonces, estoy acá en Mateo 28, está haciendo las construcciones y todo, pero de la resurrección. Y tengo varias partes que me fui marcando, pero hay varios versículos que para mí fueron muy importantes, o al menos fueron marcando mucho la diferencia. Que dice... Dame un segundo que lo veo acá. El versículo 4 de la resurrección debe ser 28:4, 28, debe ser 28:4. Estoy recién aprendiendo cómo separar los versículos. Pero dice, los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Esto me hace mucha referencia al hecho de que al final los guardias lo único que representan son tu sombra, son el ego, son lo que debe morir, lo que castiga a esa nueva forma de que te quieres convertir. Por lo tanto, si entendemos de que cayeron desmayados por completo, es ese momento en que tú te entregas constantemente a esa nueva versión tuya. Porque esos guardias caen, ese ego cae, o ese guardia que tú tienes tu sistema nervioso en alerta, cae. Simplemente, literalmente en un versículo, te habla de temas metafísicos sin darte cuenta y de cómo empezar a aplicar las cosas diferentes. Entonces el ángel le habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Según yo, y esta parte también creo que es importante cuando se habla de mujeres y en la religión también, bueno, en la religión no, hablando solamente como en el contexto de la Biblia, se habla muchísimo como de la santidad y la mujer en sí representa lo que es el ser, es la conexión con el ser más profundo. El masculino es más ser y hacer, es la combinación del otro. Simplemente el femenino es y el masculino hace, pero el masculino no se valida por lo que tiene cuando empieza a hacer las cosas y después es, sino que se valida por quién es cuando hace las cosas para obtener lo que quiere. No sé si me entienden. Entonces, al final cambia mucho eso. Bueno, recuerden que si les va gustando esto, mi hermano está hablando. Recuerden que si les gusta este tema, yo como les digo, mi canal es de trading, pero últimamente he conversado mucho sobre el tema de la Biblia y la verdad es que lo hablo solo. Y lo hablo solamente con Dios en el día a día, pero sigue siendo igual una cierta resistencia, pero cada vez voy aprendiendo mucho más y cada vez voy entregándome mucho más. Entonces, qué mejor que encontrarlo como canal como este. Piensen que yo antes era una persona que no se entregaba o no creía tanto en la idea de Dios, creaba más en los signos, en los universos y todo eso, porque yo no me sentía merecedor de creer en Dios. Porque si yo fui un pecador en un momento, ¿cómo yo voy a hablar de la Biblia? ¿Cómo voy a hablar de Dios si yo fui un pecador? ¿Cachai? Cosas que pasan. Me acuerdo mucho este comentario, ponte, como esa gente que habla de la Biblia, me pasaba mucho en mi familia antes, en el pasado, en el que yo me sentía como muy dependiente a ellos y muy víctima, que era como, mira a esas personas que predican la palabra del Señor y en verdad opinan súper mal de, qué sé yo, de los comunistas, wey, así, son cosas que yo vi, ¿cachai? Entonces como que siempre me generaba esa disonancia y siempre pensaba que yo tenía que ser como perfecto para poder hablar de Dios, lo cual al contrario. Entonces, dice, no está aquí, versículo 6, dice, obviamente yo estoy leyendo la NTV, por si acaso, la NTV. Dice, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Este para mí fue el más brutal, incluso es cuático porque justo en el periodo de la crucifixión, en mi Biblia hay aquí mira, le cayó un rayo, por así decirlo, como lo que le pasó al actor de Pasión de Cristo.
justo en la parte de resurrección. Y diciendo que no está aquí porque ya resucitó. Uf. Fua. Bueno, dice, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, todos separados, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Lo que yo he pensado y lo que más me ha caído fue el hecho de que en mi proceso personal, yo justo estoy en un momento como que yo era una persona que tenía el sistema nervioso muy alterado, todo en supervivencia absoluta. Y cuando me empecé a dar cuenta que literalmente este tema de shifteo de realidad, yo fui por el cuerpo primero, después está la mente. Siempre como que uno lo divide, ¿cachai? Como que tiene que alinearse como en mente, cuerpo y espíritu, o mente, cuerpo, corazón, o corazón, no sé, pero siempre sentí que la mente era como lo más difícil de dominar. Y yo cada vez que intentaba meter pensamientos míos, en mi subconsciente sentía que no me sentía merecedor de ello, porque claramente en un pasado cuando yo intentaba dar mi punto de vista, me sentía que una energía superior me oprimía al respecto. Entonces siempre buscaba como una razón más para poder crecer. Y eso me llevó también a enfermar mi cuerpo. ¿Cachai? Curiosamente justo hoy día vine con camisa, bueno. La me ha volado, weón. Bueno, abajo tengo la deportiva, pero bueno, es lo que es. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dice que ha resucitado tal como dijo que sucedería, me hace mucha referencia y le he pensado muchísimo con el hecho de la resurrección y el cambio del shifteo de identidad y el cambiar como persona. Tiene que ver muchísimo con el tema de que es necesario que tú tengas una idea de quién te quieres convertir y poder observar esa sombra. Porque tú puedes decir muchas de las cosas que quieres hacer, pero tú no puedes cambiar de frecuencia o vivir en otro plano si sigues siendo el mismo. Porque si nos vemos acá, él ya no estaba en este plano físico, en el plano físico que tú vives en sí. Jesús resucitó y entró en otra frecuencia, o sea, en una nueva identidad. Por lo tanto, todo lo que tú ves hoy en día y te tiene frenado y te tiene como agarrado de las bolas, literalmente está pasando la micro. Literalmente lo que estaba pasando es que tú sigues intentando vivir una nueva frecuencia apegado a los problemas y a la identidad de la frecuencia anterior. Por darte un ejemplo, lo que yo estoy viviendo. Yo trato de vivir como un hombre más libre, como emocionalmente más tranquilo, donde económicamente me siento tranquilo para poder vivir este tipo de experiencia. Yo ahora les digo que gano sueldo mínimo y me doy estos gustos como un maldito. Pero, claro, si yo quiero tener esa resurrección o esa nueva identidad, no puedo seguir con los problemas del pasado. Eso quiere decir con los pensamientos del pasado. Por lo tanto, si tú quieres resucitar, o quieres cambiar de frecuencia, o quieres cambiar de identidad, necesitas cambiar el diálogo y necesitas cambiar la historia. El tema es que como tú a la historia que le vais dando le diste tanta connotación emocional, ahora cada vez que intentáis contarla diferente parece una resistencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso tú estás intentando seguir el camino de Jesús, de cambiar esa identidad de sufrimiento, de plenitud, pero sigues atorado a la historia del pasado, sigues atorado al daño que te hacen los guardias, que el guardia al final y al cabo también representa no solamente el ego, sino ese autocastigo que tomas por creer que te lo mereces. ¿Crees que te mereces una vida donde tienes una relación mala con tu familia? ¿Crees que mereces una vida donde tu trabajo no es positivo? Porque incluso yo voy a hacer un tema importante. Yo creo que uno de los problemas que ocurre muchísimo en el tema del crecimiento personal y todo es que hay una ilusión por convertirse en alguien y como tener tu propio negocio y todo el tema, pero nadie habla de que ¿por qué no podrías ser una persona honrada en un trabajo? Y no estoy acá hablando de fomentar la pobreza, no tener tus sueños, sino que al contrario, si una de las cosas que creo que nunca voy a estar de acuerdo es el hecho del emprendimiento, que no se vele
por un agradecimiento al trabajo en sí, al tener un trabajo. Porque siempre es como, da lo mismo si voy a ser pobre o tal lo que te... O sea, voy a ser pobre. El trabajo es para los pobres, lo que sea. Sí, o sea, puede pensarse que sí, ¿cachai? Porque al final no es el hecho del dinero, y esto va a ser una cuña, pero no es el hecho del dinero en sí como que se asocia al trabajo a pobreza, sino el hecho de que estás estático, sigues en la misma frecuencia donde no te mueves. A eso es como lo que asocia uno de la pobreza del trabajo. No es el hecho de que el trabajo te dé pobreza, porque gracias al trabajo puedo pagarme las cosas y gracias a eso yo estoy pudiendo grabar este video con un impacto al contexto, ¿cachai? Entonces, tú necesitas repetirte una historia con nueva energía. Por darte un ejemplo, yo también te puedo hablar de mi familia. Te hablo mucho de mi familia hoy en día porque es lo que más he trabajado. Si bien antes lo que más me jalaba al pasado, subconscientemente era la dependencia de mi familia. Y yo también pequé de lo mismo, pensando de que mi familia casi que me odiaba y que básicamente me frenaba. Pero al final del día, igual cuando yo quería ser rico y todo, quería poder tener una gran relación con ella. Poder mirar a mi padre a los ojos y decirle que lo quiero de tú a tú, sin pedirle nada a cambio. Poder agradecerle la vida a mi madre sin pelear con ella. Eso para mí era riqueza, ¿cachai? Pero me seguía jalando esa historia porque es lo que me hizo sentido y eso es lo que asocié a mi vida en sí. Entonces cuando yo hoy en día trato de resucitar como una nueva persona con una nueva identidad, los guardias o la historia del pasado me siguen dando latigazos porque es lo que yo me acostumbré a recibir, ¿cachai? Entonces al final, cuando uno dice que ha resucitado tal como dijo que sucedería, tú necesitas repetirte una historia nueva de que vas a cambiar las cosas, de que vas a actuar de manera positiva, de que vas a velar por el agradecimiento. Hermano, yo era una persona que yo me sentía culpable si yo sentía que agradecía cosas y sentía plenitud en el agradecimiento, no había estabilidad. O sea, hermano, si sabéis de tarot, yo vivía en mi mente una reina de espada. Son las dos. Facto, culiao. Pero bueno. Por lo tanto, luego dice un tema de por qué creo que la documentación, el documentar tu historia es súper importante. Vengan, acérquense, vean el lugar donde estaba su cuerpo y entendemos de que todo lo que sucede en el plano físico está atrasado. O sea, ponte lo que estoy viviendo ahora, siempre lo quise. Mi plano físico quizá ya está adelantado, mi mente está atrasada, pero generalmente siempre el plano físico es el que más se demora porque hay que materializar, hay que gestar, ¿cachai, no? Entonces, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Vean dónde estaba su cuerpo. Yo ahora que te estoy grabando este video, en mi mente trato constantemente de mantener una frecuencia de gratitud como cuando erais niño y vivíais de vacaciones y nada te molestaba, o ese momento en tu vida cuando, no sé, iba a un lugar o algo diferente había y te sentías pleno y quizás los problemas del pasado quizás ya los podías conversar con esa persona, como que ya no había freno, ¿cachai? Y vean dónde estaba su cuerpo, vean, gracias a que documento, vean dónde está mi cuerpo en este momento, en esta cafetería leyendo la Biblia, un 18 de agosto creo que debe ser, en el break de la pega, ¿me entendí? Entonces, ¿qué sucede? Hermano, este video está siendo muy bueno, weón. Vean el lugar donde estaba su cuerpo. Si tú no documentas, si tú no muestras el proceso, si tú no muestras qué es lo que has vivido, ni expresas cuál ha sido tu historia, nadie va a poder, tú no vas a poder seguir la palabra de Jesús y decir, vean el lugar donde estaba su cuerpo, vean dónde estaba yo. Vean dónde estaba yo viviendo ciertas experiencias y yo les seguía dando la palabra de fe. Y dice, vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Vengan a ver. Y si lo pensáis después, cuando tú dices que vengan, es acérquense a mí y vean mi historia. Vengan e impáctense con mi historia. Y el impacto es el que te trae el dinero. De la nada empezamos a moverse mucha gente, bueno. Entonces, estoy cachando que se me ve como la mitad de la cabeza nomás. Bueno, y acá hay más, pero dice: y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado.
y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, recuerden lo que les he dicho. Hermano, la Biblia es una hueá mágica, hermano, fuera de hueveo. Vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado. Nadie tuvo fe de que Jesús se iba a resucitar al tercer día o que iba básicamente a resucitar. Lo que me llama la atención es que nunca dicen revivir, dicen resucitar. Nadie tuvo fe de que iba a suceder eso, solo él. Y él se mantuvo en el camino. Aunque la sombra, bueno, no su sombra, pero la sombra, lo persiguiera. Vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado. O sea, básicamente, gracias a que tú documentas tu historia, tus discípulos o tus hermanos van a poder saber que pudiste vivir el proceso y que hay algo más allá de lo que ve tu plano físico. Porque mira dónde estaba tu cuerpo y mira dónde estoy ahora. Que va delante de ustedes a Galilea. Siempre he pensado que Galilea puede ser así como como la luz, puede ser, pero nunca lo pensé muy bien. No sé, hermano, si este tema de Jesucristo ha sido todo un guático. Y estaba hablando literalmente, que lo conversé con mi papá. Y él decía, no puede ser que en 5 o 7 líneas tú puedes sacar las medias reflexiones. Así que eso. Hay mucho más partes y quizás me gustaría ir incluyendo algunas partes, pero esa es la reflexión. En sí, lo importante es cómo te contáis la historia y qué historia te cuentas. Y si esa historia la repites constantemente y le das una emoción positiva a la historia y al diálogo, aunque tu sistema nervioso y tu cuerpo te trate de mentir diciendo, pero mira dónde estás ahora, tú tenés que tener fe de que vas a resucitar en esa nueva identidad. Y esa resurrección se hace constantemente a través de la práctica meditativa o en el práctica constante de ser la persona en que te quieres convertir. Por lo tanto, no es en quién tienes, sino es qué tan conectado te puedes mantener haciendo las cosas mientras tu pensamiento y todo tu mundo externo te mete ruido. Brutal, güey. Entonces, así que eso, gente. Recuerden seguirme en Instagram, ChavixFX. Y no, que Dios los bendiga.